Nadie puede predecir cuánto durará el viaje de la vida en común, ni dónde podría terminar. Ningún amor en el mundo está lleno de luz y alegría, sin enfrentar obstáculos. A lo largo del camino puede haber espinas que corten, nieblas espesas que desdibujen el sendero o tormentas que azoten y azoten. Pero mientras se aferren firmemente a la mano de la otra, nadie podrá separarlas. Skiller se inclinó y le dio un tierno beso. A través de ello transmitió todo su amor, todo su cariño y todo lo que había guardado en su corazón. La mujer que era como el único sol que brillaba intensamente en su corazón, siempre lo había sido y siempre lo sería, mientras el cielo siguiera conteniendo al sol. Recibir a alguien en tu vida es como encontrar la pieza que falta para completar el rompecabezas de tu vida. El camino de cada pareja es diferente. El amor tiene sus luces y sus sombras. A veces hay desacuerdos, pero cuando la situación se pone tensa, ninguna de las dos permite que el problema se alargue. Nunca permiten que los pequeños problemas se acumulen y arruinen el amor que sienten. Lo que han aprendido tras casarse es el verdadero significado de ser pareja. Cuando dos corazones comparten el mismo objetivo, están dispuestos a adaptarse y a cambiar pequeños hábitos y a ceder, solo para que su relación sea fluida y feliz para ambas. Su historia de amor no es nada grandiosa ni perfecta, es solo un amor simple, donde ambos eligen hacerse felices el uno al otro. Es una relación llena de consuelo, comprensión y apoyo en todo. Su rutina diaria, ahora como pareja casada, no es tan diferente. Cada mañana empieza despertándose juntas, desayunando y luego siguiendo con su día. Los fines de semana son su tiempo para hacer actividades divertidas juntas, pero últimamente la vida de Tita ha cambiado un poco. Está comenzando una nueva etapa y se ha centrado más en su trabajo, dedicándole mucho tiempo y energía. Aunque su día libre sigue pegada al trabajo, pero esto no le molesta en absoluto a Esquilar. Ella simplemente la observa con ojos tiernos y cariñosos y le sonríe con dulzura. Después del desayuno, el día continúa hasta la tarde y ella sigue frente a la computadora, rodeada de papeles, trabajando arduamente en el escritorio. Skillar se acercó a ella y se sentó casualmente, apoyándose en su silla. Ella envolvió suavemente su brazo alrededor de su hombro. ¿Sigues trabajando en esos documentos? ¿Estás cansada? No para nada, respondió ella. Lo siento, estuve tan absorta en la investigación que no he podido pasar tiempo contigo hoy. ¿Por qué pides perdón? Ella lo dijo con una sonrisa. Su voz venía justo por encima de su cabeza. Estás trabajando, no saliendo de fiesta ni haciendo algo malo. Atita sonrió suavemente y decidió dejar de trabajar un momento. Cerró el archivo en la pantalla y empezó a organizar sus papeles en pilas ordenadas. Todo tenía que estar en orden antes de que su mejor amiga y su hermana gemela llegaran al ático, tal como le habían planeado. El negocio que estaba a punto de iniciar con su hermana marcó su primer paso real en el mundo del emprendimiento. Por eso comenzó a rechazar la mayoría de los trabajos de actuación, eligiendo solo unos pocos contratos de patrocinio aquí y allá para poder concentrarse más en construir su propio negocio. Todo empezó con una idea entre ella y su hermana gemela. La hablaron incansablemente hasta que se hizo realidad. Finalmente, ambas hermanas dieron sus primeros pasos juntas en este nuevo camino. Iniciar este negocio juntas definitivamente podría considerarse un proyecto familiar, porque a esa altura, de todos modos, las cuatro estaban conectadas como una familia. Entonces dime, ¿a qué hora vienen? Deberían estar aquí pronto, Atita respondió. Pijan dijo que tenía que hacer un recado cerca, así que pensó que sería un buen momento para pasar y estar con nosotras. En ese caso, ¿puedo pedir una pequeña recompensa? ¿Qué tipo de recompensa? Ella preguntó con una sonrisa juguetona, aunque ella sabía lo que ella iba a decir. Atita levantó la cabeza para encontrarse con la mirada amorosa de Skillar. Sus ojos brillaban de cariño. Aunque ella no intentaba seducirla, ella nunca pudo resistirse. Dime, ¿de verdad no sabes a qué me refiero cuando pregunto eso? Bromeó suavemente. Es algo como
Algo así como que ella respondió. Antes de que pudiera decir más, Skiller se inclinó, incapaz de resistirse por más tiempo, y le dio un beso. Atita envolvió sus brazos alrededor de la otra persona. Skiller ya no pudo evitarlo. Big Flynn, es suficiente por ahora, susurró. Te pones nervioso tan fácilmente. ¿Me estás hechizando o algo así, Atita? Skiller murmuró con el rostro sonrojado y los ojos llenos de deseo. Skiller murmuró con el rostro sonrojado. Antes de que Atita pudiera responder, sonó el timbre, interrumpiendo el momento. La tierna y provocativa tensión entre ellas se disolvió al instante. Iré a abrir, dijo rápidamente. Skiller la miró, luego se levantó y fue a abrir la puerta. No fue difícil adivinar quién podría estar allí. La gemela de Atita. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.